Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios bendiga a todo ese lindo pueblo que está conectadito ahí a través de las redes sociales y a través de Maranata TV, Maranata 911. Gloria al Señor, una programación, hermano, que persigue ser de edificación al pueblo, a la gente, a la sociedad, donde nos desenvolvemos esperando que el mensaje que nos cambió, que nos transformó, amén, que ha traído a nuestra vida este resultado tan precioso, tenga la capacidad, le permitamos la capacidad de obrar en nuestra vida como lo ha hecho con nosotros, hermano. Amén. Así que nos gozamos de esta bendición que Dios nos regala, poder llegar a cada uno de ustedes, a sus hogares, con un testimonio más del narcotráfico al altar. Amén. Testimonio que sabemos que va a ser de mucha edificación a cada una de las vidas, a cada uno de los corazones. Amén. En esta ocasión tenemos a nuestro hermano John Martin, que va a estar con nosotros compartiendo sus testimonios, su vivencia, su experiencia y cómo, amén, el amor de Dios, la misericordia de Dios lo abrazó, lo transformó y hoy disfrutamos de esa bendición que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano John. Dios te bendiga, John. Te bendiga, Ángel. Amén. John, si habláramos de, amén, de lo que es del narcotráfico al altar, ¿qué pasa por la mente de John Martin cuando hablamos de una palabra o una expresión que hoy en día es tan común, tan normal y que se ha hecho tan común en la sociedad donde nos estamos desenvolviendo? No sé, lo único que te puedo decir es sufrimiento. Sufrimiento es lo que puedo expresar al escuchar esa palabra, porque es lo que se vivió ahí, lo que viví. Sufrimiento nada más. Cuando uno considera esa palabra, narcotráfico, muchos lo relacionan con carro, con dinero, con estatus, con nombre. Me dice sufrimiento, porque quizás a veces las consecuencias como que son más fuertes, son más significativas, sí, que quizás pocos años que quizás duró, y que hasta el día de hoy quizás seguimos lidiando con consecuencias de cosas que sembramos en un pasado lleno de ignorancia. Sí, señor. Mira, Ángel, la realidad es que lo que me llega a la mente es sufrimiento, porque lo que yo pasé luego fue solamente eso, a consecuencia de tal vez un carro bonito, un carro lujoso, es lo que le llama la atención hoy en día a estos muchachos, estos jóvenes, que fue lo que a mí también me llamó la atención en un momento dado. Uh-huh. El querer vivir ostentosamente, tener lo mejor en apariencia, pero realmente el costo es demasiado para lo que te queda nada. Fíjate qué bonito, dice, el costo es demasiado, porque cuando tú pones eso en balanza, realmente tú dices, pues no paga. Realmente no vale la pena. No es que no vale la pena. En ese momento tú piensas que sí, en ese momento tú te estás viviendo la película, tú piensas que tú eres el dueño del mundo, tienes el mejor carro, eres un chamaquito, anda por ahí que no te importa a nadie, pero luego es que te vas a dar cuenta. Obviamente hoy conocemos la palabra, ¿verdad? Y sé que lo que tú sembrares, eso segará. Y obviamente lo que hemos recogido de esa siembra ha sido demasiado costoso. Lágrimas, sufrimiento, en comparación a lo que hiciste, a lo que te costó pagar, es mucho más el costo es mucho más alto. John, comiénzanos desde el principio, donde háblame de tu núcleo, de tu hogar, de ese vínculo de lo que es la crianza. ¿Cómo pudieras identificar tu crianza? Fíjate, yo, a diferencia de muchos de los muchachos, en mi casa lo que hubo fue amor, Ángel. En mi casa fue una casa llena de amor, una madre que se entregó por sus hijos, madre soltera, unos hermanos incondicionales. Éramos una familia real. Para mí era una familia normal porque no conocía lo que hoy denominan como hogar disfuncional. La realidad es que ese era un hogar disfuncional porque no estaba la presencia de papá, pero era algo que tú no lo notabas, porque es que eso era normal. Pudiéramos decir que había una mamá como que cubría todas las bases. Todo, literalmente, ¿sabes? Es que nunca vas a escuchar a uno de mis hermanos hablar algo mal de mami, porque es que mami era jovencita,
pero era una mujer hecha para adelante. Una mujer luchadora, esforzada. Nos enseñó lo que es el amor de la familia. Amén. Hoy nosotros somos familia porque esa señora sembró eso ahí. Amén. Hoy mis hermanos y yo somos incondicionales porque es que ella sembró eso. Yo digo, ¿verdad? Después que ella murió, yo siempre he dicho que ella nos estaba preparando para el momento en que ella no estuviera. Wow. Y la realidad, porque entonces ahí hemos sido más unidos como familia. Y fíjate, John, que realmente esa es la labor de papá, porque según el ciclo de la vida, se supone que papá te forma, o ¿verdad? Papá, en este caso mamá, te forma, te desarrolla, te forja en ti un carácter para que eventualmente, ya en mi ausencia, tú seas el reflejo de eso que te enseñe. Mucha gente critica, ¿verdad? Tal vez la crianza de ella, porque no salimos delincuentes, caímos presos, estábamos bregando con narcotráfico. Y muchos cuestionan la labor que ella hizo, pero eso no fue culpa de ella. La labor de ella, para mí como padre, me hubiera gustado educar a mis hijos como ella me educó a mí. Amén. No tuve la oportunidad de educar a mis hijos porque pasé más de la mitad de mi vida en una prisión. Mis hijos crecieron, ¿verdad? Sin su padre, pero me hubiera gustado educarlos como ella me educó a mí. Porque nosotros nos desviamos no por la educación que tuvimos en casa. Exacto. Nuestro desvío fue otro, porque necesidad de dinero no había. Una mujer que en casa nunca se pasó hambre, Ángel, nunca estuvimos descalzos. En mi casa, ¿verdad? Lo digo con mucha humildad, pero en mi casa era de las mejores casas que se vivía en el barrio. Tuviste un buen ejemplo. Sí. Pudiéramos decir, tuvo un buen ejemplo, tuvo una mamá luchadora que nos echó para adelante. Pudiéramos decir que básicamente quizás lo que se estuvo expuesto o lo que llena los ojos de la juventud, porque no se puede tapar el cielo con la mano. Hoy en día, la figura que se enaltece es precisamente esta. Tenemos que reconocerlo así. Sí. No, y luego una conversación que tú y yo tuvimos, no sé si lo recuerdas, de preparar el testimonio bien, pues yo me puse a analizar toda mi vida, Ángel, viendo, ¿verdad?, cómo había transcurrido mi vida. Y ahí yo descubrí, Ángel, que toda mi familia fue delincuente. Wow. Toda. Yo no sabía eso. Mis tíos, cuando me pongo a analizar de atrás hacia acá, todos. En mi familia no veo uno que haya salido diferente. Wow. Y fue con lo que arrastramos nosotros sin darnos cuenta. Era como una herencia, sí, espiritualmente hablando. Sí, hablan de maldiciones generacionales. Pues yo estoy seguro que esto era algo así. Y para la gloria del Señor rompió con mi hermano y Gloria a conmigo. Dios. Mi hermano y yo ese día en la prisión que decidimos buscar a Cristo, ese día ahí todo acabó. Cuando llega el Evangelio. Amén. Cuando Amén. llega el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a la vida del hombre, todo cambia. Amén. Esos yugos se rompen. ¿Cómo comienza a desarrollarse la niñez de John? ¿Dónde tú entiendes que John comienza a cambiar su manera de ver las cosas, cambiar su perspectiva? Porque si crece en un hogar saludable, un núcleo bonito, con un buen núcleo de hermanos y demás, ¿dónde es que la mentalidad de John comienza a cambiar? Yo pienso, ¿verdad?, que fue mientras yo estudiaba. Obviamente el barrio mío era un barrio bien violento y yo tenía que cruzar por el barrio de los enemigos de mi barrio, lo que llaman enemigos, ¿verdad?, que era el barrio contrario. Y los que comandaban en el barrio mío era mi familia, eran mis primos, los amigos, gente cercana, eran los que comandaban allí. Y yo tenía un hermano mayor, que ya mi hermano pues ya estaba metido en ese mundo. Y mientras iba para la escuela, pues las represalias de ellos pues las cargábamos nosotros. Pues me confrontaban, tal vez uno que otro pues un cocotazo para que se lo diga a tu hermano, y eso a tu primo, como para sacarle furia a ellos. Y eso era más o menos lo que les causó más dolor a uno y el pensamiento comenzó a cambiar. O sea, más allá de lo que vivíamos en el barrio, de ver al gánster del barrio con un carro caro o con muchas prendas. Yo creo que fue eso. Como que esa presión. Sí, esa presión yo creo que fue la que me llevó más a desviarme. Porque hay un chamaco que a pesar que crecía en esa violencia, era deportista, me gustaba el estudio, estaba bien enfocado en esas cosas. O sea, que eso fue despertando en ti como que esa rebeldía, ese coraje. Sí, luego con el tiempo, pues ya tú estás grande, tú sabes ya que era que tú vivías con odio, tú vivías con ese rencor de que abusaban contigo, venía este hombre sin tú tener nada que ver, pues te daba un cantazo, o la misma familia te mataron un primo y tú ibas creciendo con eso. Que si el barrio tal te mataron a fulano y tú crecías con esa rebeldía contra ese sector. Y yo creo que eso fue lo que fuiste alimentando. Sí, fuimos alimentando eso. ¿Cuándo es que John comienza a cruzar esas rayas, esos límites? Yo creo que esa raya se cruzó
sin darnos cuenta ya estábamos desenvolviéndonos en el ambiente, jangueando con los del punto, ya pues, le hacía los mandados al primo y cositas así, pues nos fuimos ya metiéndonos en ese ambiente. Pero yo creo que, bueno, el día que no hubo más retorno fue el día que agarré una pistola y le tiré unos tiros a una persona. Ese día ya no hubo más. ¿Qué edad tenían más o menos? Tenía como algunos, yo creo 15, 14, 15 años tenía que tener por ahí. Que ya ahí entiendes que una cosa es estar expuesto, pero otra cosa es ya asumir esa postura, porque ya ahí... Sí, la ignorancia, y claramente eso era una ignorancia. Yo recuerdo que a esta persona tirotearon el carro de mi hermano y mataron a un amigo de nosotros en ese carro. Y eso nos llenó de venganza, de odio, porque en ese carro estábamos nosotros hace unos minutos y nos cambiamos de carro. O sea, a quien iban a matar era nosotros, ¿sabes? A quien iban a matar era mi hermano, que era el dueño del carro. Y ocurrió eso, y eso que a uno le causó mucho coraje. Y nos hartamos de verdad de mucha venganza y odio. Esa decisión comienza a desencadenar lo que se conoce esa ola de violencia. Comienzan a caer gente, comienza a derramarse sangre. Ya definitivamente ya hay una decisión tomada, ya hay unas consecuencias con las que hay que lidiar con ella. ¿Cómo sigue corriendo la vida de John de ahí en adelante? Pues, obviamente todo cambia. Ya tú no tienes la libertad que tenías, ya tú no puedes salir por ahí caminando como tú caminabas antes. Ya tú no puedes hacer nada de eso. O sea, ya cambia por completo. ¿Sabes? Ya tú no puedes salir con tu familia, porque ya sabes que tu cabeza ya tiene precio. Sabes que donde te vean te van a matar también, porque ya tú agarraste una pistola y a quien le disparaste era una persona también que hacía daño también. O sea, que no era como a mí, que me diera un cocotazo ahí, pues ese muchacho no va a hacer nada porque eso es un nene. Sabes que ahí habían consecuencias reales. Un momento dado, y yo siempre comparto eso como una manera jocosa, y John también, el mismo Héctor testifica de eso en un momento dado, que estaba en un lugar y veo la gente a correr y mencionaban ¿quiénes eran los que mencionaban, John? A John Martín y a Miguelón. Llegaron John Martín y Miguelón y dice que estaban corriendo, salió todo el mundo corriendo. Llegaron, John, a establecer, pudiéramos decir, usar este término, sembrar un terror en un área, un sector. Sí, yo estoy seguro que sí. Así fue que ocurrió. Nosotros, pues, lamentablemente, éramos unos chamaquitos tan ignorantes que no nos importaba nada. Y nos metíamos al lugar, así como eso que tú narras de Héctor. Era un lugar donde había un party que habían mínimo 500 personas allí. Y yo creo que hasta más, esos parties de barrio que se encienden. Sí, sí. Y ahí tú lo que habían eran gente de narcotráfico poderosa de esa época. Y de momento, pues, llegan estos dos chamaquitos y todo el mundo rompe a correr por la sola, ¿sabes?, presencia de ellos. Porque esos chamacos ahí no hicieron nada, simplemente llegaron, se rumoró que estaban ahí, todo el mundo salió corriendo. Y sí se creó ese pánico con ese nombre. Hoy en día, noto que utiliza mucho la palabra ignorancia. Sí. Cuando tú lo miras hoy, John, cuando tú piensas en eso, tú dices, es que era bien ignorante. Era bien ignorante. Yo me pongo a mirar mi vida, Ángel, y yo estoy seguro que yo no hubiera hecho nada de esto. Con la mentalidad, con una persona pensante, tú no haces eso. No lo haces. Una persona que piensa, una persona que ve, sabe las consecuencias, tú no vas a hacer lo que tú hacías. ¿En algún momento dado pensaste, John, que te mataban? Sí, yo estaba preparado para eso. Yo estaba preparado para salir de mi casa un día y no regresar. ¿Tenías eso? Sí. Eso era parte de tu, de tu pensamiento. Creo que todo el que vive en ese mundo, no que esté preparado, pero está consciente de que en cualquier momento te van a matar. Eso se hace como parte de ti. Sí, ya tú vives con eso, porque es que lo estás viviendo a diario. En esa incertidumbre. Los amigos tuyos hoy estás compartiendo con uno y de momento te llamaron, mira, mataron a fulano, pero como haces, estabas aquí ahora conmigo. ¿Sabes? Que es algo que se vuelve tan normal. Yo creo que de los amigos míos posiblemente si quedan 5, 4, eso es mucho. Y John, y a veces, ¿verdad? Que uno escucha a la gente hablar
y escucha con unas expresiones tan que tú dices, bueno, este pensará que tiene el pecho de tola o que, ¿verdad? Como si pura falacia, pura, Ahí es que está porque realmente es como tú dices, cuando suena ese teléfono y te dicen, se cayó fulano, y tú dices, pero Es que hay que estar la ignorancia. entras en tu realidad. Es que ahí está la ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? De que tú sales por ahí como si tú fueras el que mandara al mundo, como si aquí todo el mundo te fuera a correr. Es como dice Piña. Piña tiene algo bien bonito que dice que al guapo lo termina matando el más humilde, por no utilizar Sí, otra, es así, otra, es así. otra palabra. Y es la realidad. ¿Sabes? Tú te crees que tú eres el hombre más guapo del mundo, andas por ahí comiéndote a los niños crudos. ¿Hasta qué? Lamentablemente. Te tocan a ti. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestro Puerto Rico. Esto puede ser un tema quizá muy crudo, muy directo, pero es la realidad que Sí. vivimos hoy. Por eso es que usted ve que tristemente a veces las noticias en cuanto a las muertes en el fin de semana son alarmantes. Triste. Pero la realidad es que esto se ha hecho tan normal hoy en día que cualquier persona le quita la vida a otra por cualquier diferencia, por cualquier malestar. Y qué lindo que nosotros pudiéramos de alguna manera, este programa sirva para despertar nuestra conciencia y que la juventud que nos está escuchando logre entender que eso que quizás te cuesta unos segundos, unos minutos, lo vas a arrastrar todo a una vida. Santiago dice que si pensáramos antes de hablar, antes de actuar, todo sería diferente. Ujú. Todo sería muy distinto. Si nosotros no nos detuviéramos, aunque sean 5 segundos, a analizar lo que vamos a hacer y las consecuencias que va a traer ello, tú no lo haces. No lo haces. John, ¿cuándo es que John pudiéramos lograr entender que entra en razón? Cuando entra en la institución. No, cuando matan a mi hermanito, cuando muere mi hermanito, es que yo entro en razón. Pero tristemente matan a tu hermano, pero ya tú estás en Sí, una ya llevo institución. unos años preso. Yo entré a la institución. Cuando yo entro a la institución, obviamente, pues es un shock. De momento te frustra. ¿De qué te acusan, John? De asesinato. Asesinato, secuestro, ley de armas. ¿Cuántos años te echan de sentencia? Me están 184 años. ¿Qué edad tenías más o menos? 18 años, creo, 19 años. ¿Asimilas eso? ¿Lo asimilas o todavía? En el momento, cuando llegas a la institución, cuando te arrestan, que pasas el proceso, tu mente cambia. Tú vas pensando, ¿qué pasó y ahora qué? Pero ahí volvemos de nuevo, la ignorancia es tanta que tú piensas que vas a salir de eso. La ignorancia es tanta. ¿Había salido en otras Sí, ocasiones? porque otras veces, pues, a mismo de los muchachos los han acusado y han salido, pues tú piensas que tú también vas a salir igual. Tú vas a salir invicto y se acabó. Esa es la ignorancia hasta que toca la prisión. Cuando toca la prisión y sabes que ya no hay vuelta atrás, ahí es que tú dices, ¿y ahora qué? Porque he escuchado de otras personas que te comparten y dicen, tú ves llegar a esos menores así y todavía ellos alborotan la ciudad, pero cuando van viendo los años pasar. Me pasó a mí. Después yo entendía, hablando con una social allí, yo entendía, ella me decía, no, tranquilo, Martín, yo sé que eso es parte del proceso, porque dentro de la prisión, ¿verdad? Pues yo me desenvolvía bastante bien allí, me volví portavoz de la población y interactuando con los sociales, ella me decía, tranquilo, Martín, si sabemos que ese muchacho que entró a rebelde, en 5 años no va a ser el mismo. Y en la realidad, Wow. en esa transición, es una transición, Ángel. Esa rebeldía va, entre ellos rebeldes, chamaquito, salí, vengo de la calle tumbando drones, llego a la prisión, quiero tumbar drones también. Quieres ser el más guapo en la cárcel, hasta que de momento te chocas con la realidad. Chocas con esa Claro, realidad. cuando te das cuenta que sigues con la misma actitud y la misma vida en la prisión, te das cuenta de que no vas a salir nunca de ahí. ¿A dónde llega John? ¿Ah? ¿A dónde llega? ¿A qué institución llega? Ahí llegué a la 308. En esa época era el centro de ingreso. Ok. Bayamón 308. Llegas a la 308, pero también tiempo más adelante llega tu hermano o llega No, simultáneamente. prácticamente llegamos juntos. A mí me trancan primero que a ellos. Luego a ellos los trancan también una semana, unos meses después. Trancan a mis hermanos y de ahí comenzamos la sentencia. No juntos, pero en la misma cárcel, pero no juntos, porque yo era menor. Ok.
Cuando me dices hace un momento que lo que usa Dios para tratar contigo, como para entrar en razón, es la muerte de tu hermano, cuéntanos esa experiencia. Sí, porque recuerda que tú vienes de un mundo donde tú crees que eres el hombre más guapo, donde todo el mundo te teme, donde eres intocable. Ellos me respetan. Sí, tu familia, eso nadie la toca. Y de momento, estás viendo las noticias y ves a tu hermano tirado en el suelo. Wow. Ahí cambió el mundo. Te cambió por completo. ¿Sabes? El poder que tenía, el dinero que pudiste tener. Estás encerrado en una celda. El supuesto respeto que la gente te tenía. Ahí quedó nulo. ¿Sabes? Y entonces ahí es que tú chocas con tu realidad. Y entonces es que te das cuenta. En el caso mío es que me doy cuenta de lo que yo había ocasionado. ¿Sabes? No, Que eso era lo que había sembrado. sí, con ese evento fue que yo me di cuenta de lo que yo había hecho. Ahí fue que me di cuenta la vida que yo llevé. ¿Cuántas familias habían llorado? O sea, y cuando, Ángel, triste, ahí yo entonces comienzo a ver a mi mamá, ver el sufrimiento de una madre. Wow. Ahí yo entonces sé lo que está sufriendo aquella madre. Wow. Entonces yo veo el sufrimiento de mis hermanas, mis hermanos. Santo. Entonces yo vivo en carne propia lo que están sufriendo estas personas. No es hasta ese momento. Antes de eso, Ángel, tú eras... ¿sabes? No tenía sentido. Tú seguías... Sí, ya había cambiado muchas cosas. Estabas desconectado del dolor ajeno. Sí. Ese sentido del dolor ajeno. Tú no te habías dado cuenta de realmente el daño que tú habías causado a las personas. No te habías dado cuenta. ¿Quién era tu hermano? ¿A quién es el que le quitan la vida? Al menor de casa. Yo soy el cuarto de 6 hermanos y ese era el quinto de casa. Háblanos de él. No, eso era lo mejor que había en casa. Chamaquito, eso era El estudioso. otra cosa. El único que llegó a la universidad. Chamaquito bueno, un chamaquito que... El consentido de la casa. Bueno, imagínate que nosotros decimos que las cosas que hacíamos las hacíamos para la familia. Eso es una mentira porque el sufrimiento lo traemos nosotros. Pero de cierta forma tratamos de hacer mucho para que él no hiciera lo que nosotros hicimos. Nos metimos tan de lleno en él para evitar que él llevara la vida que llevábamos nosotros y lamentablemente lo asesinaron, ¿sabes? Qué cosa triste, John, que tener que chocar con esa realidad donde dice la Biblia que tu pecado te alcanza. Fíjate qué cosa tremenda. Eso lo dice en la Biblia, el libro de Deuteronomio, que tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Sí, señor. Y fíjate, pudiéramos decir, pues estoy en una institución, estoy haciendo tiempo, me toca bregar con eso, voy a bregar con eso como un varón. Pero dice la Biblia que quién es aquel que sucedió algo que Dios no permitió, Dios no mandó. O sea, que Dios permitió que eso pasara. Sí, señor. Para tratar con el corazón de John, para tratar con áreas en nuestra vida. Sí, la realidad es que sí, mira, nosotros teníamos en casa a ese muchachito, era el consentido de todos nosotros. Si tú no le preguntas a cualquiera de mis hermanos a qué hermano tú amabas más, todos te van a decirte a Cristian. Cristian ese era el amor de nosotros, era, bueno, el único chamaquito llegó a la universidad y nosotros con el hermano pues tratamos de darle todo lo que necesitaba. Pero cuando llega ese momento, Ángel, que tú chocas con esa realidad de lo que tú hiciste, de tu pecado, ahí están las consecuencias. Ahí están. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? John, y yo creo que si duro es chocar con eso, más duro es ver a tu mamá consumirse, irse deteriorando. Yo, jocosamente, hablaba de mi mamá con algunos amigos y le decía que mi mamá era una negra que estaba... Eso, que la gente que es una mujer bien, bien hermosa. Y si era una negra hermosa, tú la mirabas y de momento verla, tú decías, pero esa no es Rosa. Wow. Esa no es... Cuando yo la veía en visita, que iba a visitarme, iba pasando el tiempo, cada vez que venía era diferente y se veía más viejita. Y mi mamá era una nena, mi mamá murió de 40 y algo años. Wow. O sea, mi mamá era una nena y cuando vienes a ver el mismo sufrimiento causado por nosotros. Sí que fue la muerte de mi hermanito, sí, pero el sufrimiento lo causamos nosotros. Fuimos los que llevamos a estas cosas. A las consecuencias. Y ver a mi mamá cómo se destruye, cómo deja de vivir. Y uno la llamaba y siempre que yo la llamaba, ella era llorando y lamentándose. Y extraño a Pipan y me hace falta Pipan. Y eran cosas que a uno pues lo rompía por completo, Ángel.
No era fácil. Esas horas, esos minutos en esa celda eran inmensos. No, el momento más sufrido de mi vida, el momento más difícil. ¿Cuándo es que Dios trata con John? ¿Cuándo es que tú entiendes que Dios comienza a revelarse a la vida de John Martin? Ya Dios, con todo estos sucesos, ya venía revelándose a mi vida y Dios venía hablándome de que me estaba llamando, de que respondiera a Él. Con la muerte de mi familia, Dios venía hablándome, la muerte de mi hermanito, ya Dios venía diciéndome, oye, soy yo que te estoy hablando, pero tú andas ciego. Entonces tú lo que estás buscando es venganza por eso. Ciertamente llega el sufrimiento, llega las consecuencias, ya tú entiendes el dolor que están sintiendo los demás, pero tú no estás cambiando. ¿Sabes? Tú lo que estás buscando es venganza. Entonces te alimentas más Estás todavía. alimentando ese dolor. Amén. ¿Y qué ocurre, Ángel? Que cuando pasa el tiempo, entonces llega la muerte de mi abuelita, corrido. Entonces llega la muerte de mi tía. Entonces muere mi mamá, muere mi otra tía, matan a mi primo. Y cuando vienes a ver, en un lazo creo que de 2 años, 2 años y medio, muere toda mi familia, Ángel. Un lazo, un periodo corto. Y cuando tú vienes a ver, dices, ¿qué pasó aquí? Me quedé solo. Te quedas solo. Entonces tiene unas hermanas que asumen el rol de una madre. Entonces mi mamá no está, pero mis hermanas asumen ese rol de la responsabilidad de mami, de visitarlo, pero también ellas están sufriendo. O sea, tú estás despedazado. Entonces ahí pega Dios a tratar contigo en la prisión. Y vas a seguir con lo mismo. A sentirte, en algún momento, John, llegaste a sentirte como una carga, como que venían a visitarte. Sí, tú siempre te sientes como una carga, siempre. No creo que, por lo menos cuando ya tú entras en razón, ¿sabes? Cuando tú amas a tu familia, tú te sientes como una carga porque ellos están llevando una sentencia contigo. Es una sentencia la que ellos llevan. Wow, John, tú estás tocando una parte muy, muy, muy importante, yo creo que muy esencial. Porque una figura, un ego, un nombre, quizá unos años, una trayectoria, y ahora sentirte en la posición en la que estás, que tengo que esperar que me traigan, que tengo que esperar que me visiten, que me siento incómodo, que me tienen... Es fuerte esa etapa, Es fuerte, y vuelvo y repito, y es triste. Es fuerte y es triste. Porque estás viendo unas personas que se están fajando, una madre, unas hermanas, fajándose para que tú estés bien. Las estás volviendo prisioneras igual. Porque entonces ahora para ellas todo gira alrededor de ustedes presos. Una madre. Dile a una madre que no vaya a ver a su hija a la prisión. ¿Qué madre va a hacer eso? No, y menos una madre como la que tenemos nosotros. Esa mujer se esclavizó con nosotros ahí en la prisión. Y entonces eso es fuerte porque ya tú estás viendo que tú no puedes detenerlos a ellos. Y entonces ves el deterioro de la vida de ellos, la necesidad. Entonces ellos pasan necesidad, no te lo dicen para que tú no te preocupes. Pero luego te das cuenta de que en la casa faltaba algo o posiblemente el carro estaba dañado y no te lo dijeron. No tenían dinero para arreglarlo. Y así comienza esa lucha, esa carga para ti. Y realmente esa es la otra parte o el ángulo que quizás no se considera. Sí, que todo lo que hiciste no valió la pena. ¿Sabes? Dime el provecho que sacaste de todo eso. Si tu madre está pasando necesidad, tus hermanas pasan necesidad, le faltan el respeto por ahí, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿De qué? ¿Qué construiste? Dime dónde está el valor de lo que tú hiciste. ¿Dónde está? ¿Sabes? Nada. Ahora tú eres un cero a la izquierda. Y eso es lo que va a pasar con todo. O sea, esto no es que me lo inventé yo o esto es algo exclusivo mío. No, esto es lo que pasa luego que ya tú no estás ahí. No hay nada nuevo. No, ¿sabes? Es algo, es lo que yo pasé. Otro que ya lo había pasado. Tristemente, es el mismo panorama con diferentes autores. Sí. Lo que pasa es que... cometiendo el mismo error. Es como hoy, estos muchachitos que están por ahí, que nosotros los vemos, y yo los veo en la calle, yo miro y yo digo, wow, Señor, ¿sabes? Ese era yo. Le da tristeza. Ese era yo. Y lo que me da es tristeza. Y ese si él supiera lo que le espera. Si realmente él tuviera conciencia de lo que le va a esperar. Porque ahora él es guapo. Y tú le dices algo, y ellos se viven la película de que ellos son los del momento. Y yo le digo, Señor, por lo menos no permita que lo maten, que le den 100 años. Que le den 100 años, Señor. Para que por lo menos tenga tiempo suficiente de arrepentirse. Yo digo, mira, a mí me salvaron esa perpetua. Esa cadena perpetua a mí me salvó. Fue lo mejor que Dios permitió.
¿Por qué? Porque fue... ¿Lo ves así, John? Sí. Yo tengo un lema y yo lo comparto con los muchachos cuando hablo con los muchachos del hogar, cuando voy a la calle a hablar con los adictos. Yo le digo a ellos lo siguiente. Yo pasé 21 años en la prisión y valió la pena. 21, Y John. la gente dirá, pero ¿cómo 21 años ahí va a valer la pena? Bueno, siempre y cuando yo no retroceda, Ujú. valió la pena. Me hicieron entrar en razón. Yo aprendí. Ujú. Yo aprendí. Pues entonces valió la pena porque aprendí. Ujú. Conocí a Cristo, Dios. conocí a Cristo en la prisión. Pues valió la pena. Ujú. Dios te dio libertad dentro de una celda. Valió la pena. Dice la Biblia que mientras hay vida y esperanza. Amén. Pues yo digo que, pues, ¿verdad? Y muchos dirán, me querrán hasta la oferta, pero a veces es bueno que le den 100 años. Que le den 100 años. Que la madre va a sufrir, sí, pero va a estar ahí guardado. Y va a tener tiempo ahí para poder reflexionar, entrar en razón. Claro, sí. Sí. Y fíjate que es algo que pudiera ser un bálsamo para los padres que nos escuchan, las familias que nos escuchan, que quizá tienen un hijo en una institución penal. Y no que nos enajenemos del dolor, lo que usted pueda sentir, pero sí que busquemos el aspecto espiritual. Sí. Y cómo quizás Dios está obrando a tu favor y quizás nosotros no lo estamos echando de ver. Que quizás no tienes que ir a verlo a un cementerio, que todavía está en una institución, que está vivo, que todavía puedes hablar con él, que puedes hacerlo cambiar de parecer, que mientras hay vida hay esperanza. ¿Ves? Que el propósito de Dios todavía en su vida está vigente. ¿Por qué? Porque está vivo. Amén. Y así surgió en la vida de John Martin, aunque se pueda escuchar fuerte, pero Dios utilizó esa celda fría, ese proceso duro, oscuro, difícil, para precisamente llamar su atención. Mira, Dios tuvo que llevarme, no Dios, las consecuencias de mi acto, ¿verdad? Pero Dios permitió que yo llegara a una prisión, Dios permitió de que yo lo conociera, pero fue a través del sufrimiento, fue a través del dolor, fue a través de la muerte. Lo último fue la muerte de mi hermano en la prisión. Cuando mi hermano muere en la prisión, ese fue el momento culminante. Otro ¿sabes? hermano muere en la prisión. Ese es el mayor. Ahí cuando Leslie muere, ese fue el momento en que Dios dijo, ¿sabes? Es que no hay más break. ¿Qué tú vas a hacer? Amén. Y ahí fue que entonces uno entró en razón. Entró en razón y uno dijo, ¿sabes? Hasta aquí ya está bueno ya. ¿Cuándo es que John levanta las manos? Mira, fue Dios un día hablando a mi vida algo muy peculiar. Dios trató conmigo con el sufrimiento, pero luego Dios trata con el amor. Ujú. Y me hace entender que era Él que me estaba llamando. Amén. Y estando yo en la prisión ya, ¿verdad? Ya Dios venía, como decimos, seduciéndome. Ujú. Y ya yo estaba creyendo en Jesús, ya yo estaba creyendo en lo que Dios estaba haciendo. No había reconocido a Dios, pero ya prácticamente yo estaba sirviéndole a Dios, por decirlo de alguna forma. Yo iba a la iglesia, yo hacía ahora lo que hacen los cristianos. Estaba más accesible, ya está Sí, más... ya ese corazón ya Dios lo había roto. ¿Y qué ocurre? Que estando en una celda, pues Dios trata conmigo y Dios me habló, ¿sabes? Lo escuché en mi oído cuando me dijo, ¿qué más voy a hacer yo por ti? Wow. Te di lo que me pediste. En lo que no me lo pediste, ¿qué vas a hacer? Pero él dijo unas palabras que fueron las que a mí me asustaron. Este es mi último trato contigo. ¿Lo tomas o lo dejas? Cuando yo escuché eso, Ángel, este es mi último trato contigo, yo sentí temor, de verdad. Yo creo que yo te puedo decirte que por primera vez en la vida yo sentí un temor de verdad. Ujú. Ese día yo me tiré al suelo a llorar, a aceptar a Cristo en mi celda y comencé a perseverar en mi celda. Pero Dios dijo, no, tienes que hacerlo público. Amén. Es necesario. Y un día bajé a la iglesia, estaba todos los muchachos allí limpiando. Por cierto, en el programa que grabaste de la prisión estaba el pastor, los pastores que teníamos en la prisión. Y fui ante uno de ellos, de Luis Rodríguez, le dije, pastor, acepta al Señor. Yo quiero que me haga la oración de fe. la oración de fe y ahí comenzamos a perseverar abiertamente. Amén. Fue un revolú, pero amén, Dios nos ayudó y así fue, Ángel, así fue. ¿Cuántos años llevas sirviéndole al Señor, John? Ya llevamos ya, yo no sé, en la prisión 3 años, llevamos ya 6 años, ya pasé años sirviéndole al Señor. Amén. Y damos fe de su devoción, de su entrega, de su constancia, de su seriedad en el Evangelio. Y hoy se ha convertido en todo un empresista, en un empresario. Dios ha sido bueno, Dios
Dios lo que da lo da bien. Amén, amén. Dios lo da bien siempre y cuando nosotros, ¿verdad? Nos entreguemos por completo a Él. Eso es. ¿Verdad? La palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios, Eso ¿sabes? Y su justicia, y Dios todo lo demás lo pondrá. son añadidos. Mi preocupación en la prisión era de que yo iba a vivir, Ángel, de que yo voy a vivir. Y yo recuerdo que Dios me dijo a mí, no te preocupes, ¿sabes? De qué vas a vivir, de qué vas a comer, con qué te vas a vestir. Yo me voy a encargar de eso. Yo te voy a sacar de la prisión. Ojo, con una perpetua. Yo te voy a sacar de este lugar. Pero es para que tú hagas lo que yo mando. Y de ti me encargo yo. Eso te iba a preguntar, John. ¿Pensaste en algún momento dado No, que ibas a realmente no, salir? no, realmente no. Yo tenía una perpetua. Yo pensaba en fugarme, ¿sabes? Que me iba a fugar. Pero Cuando Dios llega, comienza a alimentar esa ilusión. fíjate, cuando Dios llega a mi vida es cuando menos pensé en salir. Ok. Es cuando menos pensé en salir porque Dios... ya yo no pensaba en la cárcel, ya en la Te calle. quitó como ese peso, esa peso. carga. No, cuando yo acepté al Señor, yo vivía en la prisión con libertad. Ya. Yo vivía con libertad. Luego en el camino Dios venía hablando, me dio a través de otras personas, me dijo, te voy a sacar. Dios comenzó a dirigirme, no, múdate para tal lugar o haz esto. Y yo iba haciendo lo que Dios me decía y era Dios dirigiéndome para sacarme de la prisión. Gloria a Dios. Hasta que de momento Dios me dijo, ya es el momento, tienes que mudarte para Bayamón. Eso es. Y cuando me fui para Bayamón, pues Dios me dijo exactamente estas palabras. Vete para Bayamón, que en 3 meses te saco de la cárcel. Y así lo hice, me fui para Bayamón y en 3 meses salí. Wow. Ni un día más, ni un día menos. Qué bueno, gloria al Señor. Hermano, qué lindo que pueda haber juventud que se identifique. Juventud, oye la voz de Dios. Presta el oído a la voz de Dios. El avisado ve el mal y se esconde. Amén. No esperes ver un panorama como este para tú lograr entender que Dios te está hablando. Que no tenga que el Espíritu Santo traer a tu memoria este testimonio para que de alguna manera tú te identifiques viendo quizás a tu mamá consumirse, viendo a tus hermanos, tu familia sufrir lo que son las consecuencias de decisiones que tú has tomado. Por eso hoy estás expuesto a este testimonio y el deseo de nuestro corazón y nuestra oración es que tú le abras el corazón a Dios. Tú le digas a Dios con sinceridad, quiero que entres a mi vida, quiero que me cambies. Lo que yo no he podido cambiar, yo quiero que tú lo hagas. Con lo que yo no he podido romper, yo quiero que tú lo rompas. Pero que tú trabajes con mi vida para que tu resultado no sea este, que hoy mis hermanos te testifican que les tocó sufrir. ¿Cuánto le tocó sufrir? 21 años de su vida. 21 años de su vida. Se puede oír como algo simple, pero créeme que 20 años no lo son. Amén. Tristemente, quizás pudiéramos decir tu juventud. Completa. Juventud en una institución, bajo un sistema, y lo que quizás no logramos aprender por el consejo, por el cuidado y por las atenciones, tristemente hubo un sistema que como quiera te la impuso y tuviste que someterte a él. Así que mire, hermano, amigo que está ahí, aproveche esta oportunidad que Dios le brinda, aproveche esta oportunidad que Dios le da y déle el corazón al Señor Jesucristo. Permítele a Dios entrar en su corazón y usted va a formar parte de todos estos testimonios que logramos escuchar a diario de que cuando Dios llega a la vida del hombre, todo lo hace nuevo. Amén. Todo lo cambia, todo lo transforma. Algo que quisieras compartirle, John. No, Ángel, solamente que Dios puede hacer lo que sea. Amén. Dios hace lo que sea, lo que nosotros pensemos que es imposible, Dios lo hace. Mira, si algo a mí no me gusta o me incomoda es que me digan que no se puede hacer algo. Lo que no se pudiera, lo que era imposible, era que yo estuviera hoy aquí. Amén. Eso era algo que no se podía hacer. Exacto. Y yo estoy aquí. Si eso se pudo, Ángel, cualquier Amén. cosa la podemos lograr. Amén. Yo estoy seguro que sí. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor ha trabajado grandemente en la vida, no solamente mía, sino de mi familia también. Amén. Le doy gracias a Dios porque, como te dije, se rompió una cadena, un ciclo, se rompió con mi hermano y conmigo. Cuando mi hermano y yo comenzamos a buscar de Dios, todo eso se acabó. Amén. ¿Sabes? Le damos gracias a Dios. Nuestros hijos son diferentes a lo que fuimos nosotros. Dios nos ha ayudado, nos ha dado familia. Dios nos dio un negocio. Ángel, ¿sabes? Dime, El favor de Dios, mirar hermano. para atrás, ¿qué hay atrás? No, al contrario, nos extendemos. Pero más sin embargo, John, ahora con otra mentalidad, sin incertidumbre, sin temor, confiando Mira, Ángel, en Dios si día a día. algo a mí yo me gozo, es que ahora bregamos con lo que hacíamos daño.
¿Qué era lo que hacíamos antes? Dañar a la gente, bregar con droga, infestar a la sociedad. Ahora Dios nos tiene donde ayudando, buscando rescatar a esas Dando por personas. gracia. Amén. Por gracia Dios nos dijo, ¿sabes? Tú estabas dañándolo a ellos, pero ahora te toca ir ahí y restaurar eso. Eso es. Y gracias a Dios tenemos el programa Lo Vil y Menospreciado. Amén. Que cuando vienes a ver es tratando con lo que tú antes dañabas. Seguro. ¿Sabes? Y son cosas que cuando tú te pones a ver, tú dices, gracias a Dios. ¿Sabes? Gracias porque nosotros éramos eso, lo vil, éramos lo menospreciado, Ángel. Y gracias a Dios, pues Dios, ¿qué hizo? Tranquilo, nena, ven acá, mira, esto es lo que hay para ti. Eso y es. eso no es exclusivo para nosotros, Ángel. Amén. Eso es para todo aquel que quiera cambiar su vida. Para todo aquel Mira, que cree. por último, Ángel, yo estoy seguro que muchos de estos muchachos que vivieron la vida que vivimos nosotros, en algún momento de su vida le ha pasado por la mente dejar ese mundo. Pero no se apartan de él. ¿Por qué? Porque piensan de que no hay solución, de que no hay forma de volver atrás. Sí, yo pensaba que no había forma de volver atrás. Ahí, tú puedes salir de ahí. Amén. Hay una solución, es Cristo. Y mira, dice la Biblia que cuando los pasos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, Él los hace estar en paz con ellos. Amén. Te testifico que en un momento dado vinimos a compartir a la iglesia un mensaje y allí estaba John sentadito Aleluya. ahí, bien contento, con una cara resplandeciente. Y había con él una familia que lo acompañaba. Una familia que en los años anteriores él le había hecho daño a un familiar de ellos. Pero allí estaba John compartiéndole a esa familia lo que Dios había hecho con su vida. Y no tan solamente eso, sino que ellos vinieron a compartir con John a la iglesia. Eso es lo que hace Dios. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Eso no lo vemos, amén, en los grandes canales de televisión, porque realmente lo que se comparte y lo que vemos y a lo que estamos expuestos a malas noticias. Pero cuando Dios llega, todo es diferente. Amén. Date la oportunidad. No te prives más de disfrutar la bendición que Dios tiene para ti. No solamente para ti, sino también para los tuyos. Sí, Señor. Dios te bendiga mucho. Llévanos en oración, John. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos Gracias, gracias en Dios esta mío. hora, Señor. Gracias, por esta Padre oportunidad, Santo. Señor, de compartir tu palabra, Señor. Sí, gracias, Señor, Señor porque hemos Jesús. podido, Señor, llevar el mensaje, Señor, que tú nos has puesto, Señor. En el que sea nombre para de edificación, Jesús. Señor. Que se identifiquen estos muchachos, estas personas que van a ver esto, Señor. Trata con la juventud, Extiende con tu la mano como la familia, extendiste por Padre. nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Cuida, Señor, a Ángel, cuida a los hermanos aquí, Señor. Sí, Señor. Mira tú el que va a ver esta programación, Señor. Edifica Obra su en vida, cada Señor. hogar, en cada Trabaja con familia, ellos, Señor. Transforma, Señor. Rompe Porque tú toda transformas de cadena, cualquier todo forma, yugo del Señor. Tú enemigo, utilizas lo que Padre. tú quieras, cualquier medio para transformar, Señor. Te pedimos Sí, que Señor este canal Jesús. sea para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Mira a los muchachos en la calle, Señor. Mira a estos jóvenes, Señor, que están por ahí, Glorifícate, Señor, Padre, viviendo una vida desenfrenada, Señor. Llévalos a tener un Trata con encuentro ellos, contigo, Señor, revélate, Señor, como lo tu tuvimos nosotros, Señor. En el Te doy nombre de gracias, Jesús. Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Cuídanos y guárdanos siempre, Señor, pero que siempre llevemos tu palabra, Señor. Sí, Te damos Señor. gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. y amén, amén. amén. Gracias. Esto es Maranata 911, así que te invitamos a no solamente que disfrutes de esta programación, sino que invites a alguien a que comparta, amén, la misma y sea también disfrutando este testimonio que sabemos que va a ser de mucha edificación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.